Quiero hablarles en esta tarde sobre algo que me parece interesante que podamos nosotros reflexionar en cuanto a la duda, porque todos en algún momento hemos enfrentado momentos de duda, todos en algún momento hemos sido intimidados por la duda. ¿Cuántas personas no han dado el paso que tienen que dar en su familia, en su matrimonio, en su profesión, en sus trabajos? ¿Por qué? Porque se han sentido en duda. Hay momentos que los hacen dudar y por ello no toman decisiones y por ello no dan el paso que tienen que dar en ese preciso momento. Jesús habló a sus discípulos cuando los discípulos lo veían hacer un milagro sorprendente. Vaya conmigo por favor a Mateo capítulo 21, versículo 18 al 22. Hay tres cosas que yo quiero mencionarle a usted y quiero dejar en su corazón, aleluya, para poder enfrentar esos momentos de duda. Por la mañana, dice el versículo número 18 de Mateo 21, dice la escritura de Mateo 21, 18, dice: por la mañana, cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. Entonces le dijo que jamás vuelva a dar fruto. De inmediato, oiga, de forma milagrosa, dice la escritura, de inmediato la higuera se marchitó. Al ver esto, los discípulos quedaron asombrados y le preguntaron cómo se marchitó tan rápido la higuera. Entonces Jesús le dijo: les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Entonces pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. Amén. Jesús, aleluya, les dice a los discípulos le siembra a los discípulos una verdad espiritual, una verdad poderosa, una verdad, aleluya, que ellos pudieran disfrutar y pudieran ser beneficiados a través de esta verdad. Pero también Jesús, aleluya, señala uno de los grandes problemas a los que como seres humanos nos hemos enfrentado. ¿Cuántas veces por temor al fracaso hemos dudado y no hemos tomado la decisión acertada? Amén. ¿Cuántas veces porque nos sentimos incapaces con la falta de recursos, con la falta de posibilidades, con la falta de oportunidades, y hemos dejado pasar nuestro momento? ¿Por qué? Porque hay momentos que nos hacen dudar. Jesús les dice: hay una realidad en lo espiritual, hay una realidad. Lo que ustedes ven que yo hago, si usted va a San Juan capítulo 14, versículo 12, en ese momento, en San Juan 14, 12, Jesús les dijo: las cosas que yo hago, ustedes también las van a hacer. Ustedes también las pueden hacer. Eso es una verdad espiritual. Amén. Estas cosas que ustedes me ven hacer, que hacía Jesús. Jesús no solamente enseñaba, Jesús no solamente predicaba, Jesús también hacía milagros. Y la Biblia dice que muchos eran sanados, aleluya, gracias al poder que estaba operando en la persona de Jesús. Pero Cristo les dice: las cosas que ustedes me ven hacer, ustedes también las harán. Amén. Cosas como estas ustedes también las harán. Pero note esto: la verdad espiritual es tan profunda, la verdad espiritual es tan poderosa, que les dice el Señor: aún cosas mayores todavía. Amén. Y no es que nosotros pudiéramos ser más poderosos o nosotros tuviéramos, aleluya, una cuestión diferente. La Biblia dice más adelante, hablando de Jesús: porque yo ya voy al Padre. Amén. Yo ya voy al Padre, ustedes están aquí.
Amén. Y Dios tiene planes para con ustedes. Y Dios tiene planes para hacer a través de ustedes. La iglesia del Señor Jesús estaba viendo a una iglesia poderosa, a una iglesia moviéndose en el poder del Espíritu Santo, a una iglesia caminando en las verdades de Dios. Entonces Jesús ve a una iglesia poderosa y dice: cosas mayores que las que ustedes me ven hacer, ustedes las van a lograr alcanzar. Pero el problema, hermanos, no está en esa realidad espiritual. Amén. Esa es una verdad espiritual. Esa verdad está ahí. Esa verdad, aleluya, está ahí. Aleluya, cosas mayores que las que ustedes me ven hacer a mí, ustedes harán. Pero el problema está en, aleluya, en la duda que hay en el corazón. Amén. El problema está en nuestra condición. El problema radica, mire, es impresionante ver en la Biblia cómo hombres de Dios enfrentaron momentos de duda. Aleluya, uno de ellos es Elías. Elías en el capítulo 18 del primer libro de Reyes se enfrenta a toda una nación. Y la Biblia dice, hermanos, Elías fue conocido como el profeta de fuego. ¿Por qué? Porque fue a través del ministerio de Elías que Dios le hizo saber al pueblo de Israel que no había otro Dios como Jehová de los ejércitos. No hay otro Dios como Jehová de los ejércitos. Porque mientras que los profetas de Baal y los profetas de Acera, aleluya, clamaban a su Dios para que respondiera, cortaban sus cuerpos hasta sangrar para que, aleluya, Baal respondiera. Pero la Biblia dice que no respondía. Y ellos clamaban y decían: manifiéstate, manifiéstate. Pero su Dios no respondía. Pero la Biblia dice que cuando Elías clamó al Señor, y la Biblia dice que pidió que descendiera fuego del cielo, la Biblia dice, amados hermanos, que Dios consumió el altar y aún el agua que se había esparcido por todo aquel lugar. Porque el Dios al que nosotros servimos es un Dios muy grande. ¿Cuántos dicen amén? Es un Dios muy grande. Aleluya. Pero usted basta darle la vuelta a la página en su Biblia y encontrarnos en el capítulo 19 de ese mismo libro, primer libro de Reyes, para encontrarnos a un hombre completamente diferente. Elías ya no era aquel hombre de fuego. Elías ya no era aquel hombre que se atrevió a desafiar a los profetas de Baal, a los profetas de Acera. Elías ahora era un hombre temeroso que huía por su vida. Aleluya, dice la Biblia que Jezabel mandó decirle a Elías: Elías, voy a hacer lo mismo que tú hiciste con los profetas de Baal y con los profetas de Acera, y voy a cortar tu cabeza. Y la Biblia dice que Elías salió huyendo. Porque todos en algún momento experimentamos momentos como estos. Somos seres humanos. La Biblia dice que Dios se acuerda de nosotros. Recuerda, Él dice que Él se acuerda que somos polvo. Porque esa es nuestra condición. Somos humanos y enfrentamos momentos difíciles y enfrentamos momentos en que los pensamientos, aleluya, nos confrontan con una realidad. Aleluya, quisiéramos ver algo diferente, pero lo que estamos viendo delante de nosotros se nos complica, se nos hace difícil enfrentarlo. ¿Cómo enfrentar esos momentos de duda? La Biblia nos habla de Gedeón, un hombre, amados hermanos, que Dios estaba para levantar en los tiempos, hermanos, cuando su nación vivía el golpe de los madianitas, que no los dejaban crecer, que no los dejaban avanzar. Y la Biblia dice que Dios tuvo que hablar con Gedeón, porque Dios tiene propósitos y planes para con Gedeón. Dios estaba dispuesto a hacer cosas mayores, a hacer cosas grandes a través de la vida de Gedeón. Sin embargo, Gedeón dudó. Gedeón dudaba. Y fue tanta su duda, hermanos, que buscó confirmación y confirmación. Él quería estar seguro, sí. Pero la verdad, hermanos, es que a todos en algún momento nos ha llegado a enfrentar momentos de duda. Aun cuando a través de lo que del tiempo y del tiempo que estamos en el camino del Señor pudiéramos estar madurando y pudiéramos estar arraigándonos en la confianza en nuestra confianza en el Señor, somos seres humanos que podemos ser también, aleluya, golpeados por momentos como estos. De pronto un profeta como Elías lo vemos ahora, aleluya, huyendo ante la amenaza de una mujer. Ante la amenaza de una mujer que le decía: te voy a quitar la vida. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los pasos que tenemos nosotros que hacer
para enfrentar esos momentos de duda. Jesús le dijo a sus discípulos: lo que ustedes ven hacer, ustedes también lo harán si no dudan. Si tienen fe y no dudan. Entonces, lo que necesitamos hacer para poder ver lo que nuestro corazón quiere ver es quitar la duda. Es enfrentar la duda. Es, aleluya, eliminar la duda. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo quiero decirle 3 pasos. Primero, el primer paso es recordar la fidelidad de Dios. Recordar que Dios es fiel. Dígalo conmigo: Dios es fiel. En esos momentos, hermanos, cuando la duda aparece en nuestro corazón, porque la duda aparece en los momentos sombríos de la vida. En los momentos, amados hermanos, difíciles, en los momentos de adversidad, en los momentos de crisis, en los momentos de dificultad. En esos momentos, aleluya, cuando la duda quiere tomar lugar, cuando la duda quiere tomar ventaja. Amén. Quiere tomar ventaja la duda en nuestra vida. En esos momentos, cuando yo no veo claro, yo tengo que hacer un recordatorio, aleluya, de la fidelidad de Dios. Yo tengo que aprender y recordar que Dios, aleluya, es fiel. Que Dios no, aleluya, no cambia. La Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Dios no cambia. Tu circunstancia, por más difícil que sea, no cambia el carácter de Dios. La situación por la que tú pasas, los momentos complicados por los que tú ahora mismo quizás estás atravesando, no cambian, aleluya, el carácter y la naturaleza de nuestro Dios. Es por Él, es por su fidelidad que estamos de pie. Es por Él, es por su favor, aleluya, que todavía estamos de pie, aleluya. Y si vamos a seguir adelante, es precisamente porque Él es fiel y nunca cambia. Él no cambia. La Biblia dice que en Él no hay sombra de variación. Aleluya. El día puede amanecer gris, el día puede amanecer oscuro, parece que no sale el sol, aleluya, parece que las circunstancias no nos dejan ver claro, pero yo tengo que recordar y nunca olvidar que Dios siempre es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios es fiel. La Biblia nos dice, aleluya, en el Salmo 41. Vaya conmigo, por favor, al Salmo 41, en el versículo número 12. El verso número 12 dice: has preservado mi vida porque soy inocente, me has traído a tu presencia y eso es para siempre. David se sabía protegido, David se sabía resguardado, David se sabía, aleluya, bien cuidado, bien protegido, porque él sabía que Dios era quien preservaba, quien le cuidaba. Dios era quien estaba ahí para sostenerle. Tenemos nosotros que considerar en los momentos difíciles, hermanos, la fidelidad de Dios para nosotros. El profeta Jeremías exclamó y dijo que es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos. Dice, porque nunca decayeron, nunca dejaron de ser, nunca han dejado de ser. Dice, nunca decayeron sus misericordias, son nuevas cada mañana. ¿Sabe por qué? Porque grande es su fidelidad. Alabe al Señor en esta noche. Porque grande es la fidelidad de Dios. La misericordia de Dios no depende de nosotros. Las bendiciones de Dios, amados hermanos, no dependen de nosotros, no dependen de las circunstancias, no depende de cómo esté tu día. Aleluya, dependen de un Dios que es fiel y que nunca, aleluya, nunca deja de ser. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Dios es fiel de muchas formas. Dios es fiel de muchas maneras.
Dios es fiel, aleluya, para nosotros en diferentes circunstancias. Usted podrá encontrar en la Biblia a un padre de familia desesperado. La vida de la hija de Jairo estaba, aleluya, estaba agonizando. Aquella niña de 12 años, dice la escritura en Marcos capítulo 5, cuando Jairo en el verso 21 se acerca a donde está Jesús y le dice: Señor, necesito que vayas a mi casa, necesito que vayas a donde está mi hija porque se me está muriendo. Y la Biblia dice que Cristo le dijo: vamos. Y cuando iban de camino, aparece una mujer con flujo de sangre y detiene el momento, aleluya, y parece que el tiempo está avanzando, y parece que el tiempo, aleluya, para encontrar a su hija sana, a su hija viva, aleluya, se está terminando. Sin embargo, Cristo, hermano, cuando alguien llega y le dice a Jairo: Jairo, ya no le digan más al maestro porque tu hija acaba de morir. La fidelidad de Dios no cambia. Y si el Señor dice vamos, es porque Él va a hacer algo. Porque cosas mayores el Señor quiere hacer con nosotros. Pero Dios dice que tenemos que hacer un lado la duda, tenemos que quitar la duda, tenemos que eliminar la duda, tenemos que atrevernos a creerle. La Biblia dice: todo lo que nosotros pidamos en el nombre del Señor, creyéndolo, lo vamos a recibir. ¿Alguien lo cree en esta noche? Para el que cree nada es imposible, dice la palabra del Señor. Así que cuando Jairo escuchó a esta persona que le decía: ya no molestes al maestro, Jesús se acercó y le dijo: Jairo, retomemos el camino, vamos a tu casa. Y cuando llega a casa de Jairo, usted ha escuchado la historia. La Biblia dice que la gente lloraba. ¿Por qué? Porque la niña había muerto. Pero Cristo dice: no lloren, la niña no ha muerto, la niña solamente duerme. Y cuando llega, la Biblia dice que Cristo le dice a aquella niña: levántate, aleluya, talita cumi, le dice así la escritura: levántate. Y la Biblia dice que en el momento en que Cristo habló, aquella niña se puso en pie. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel. Den un aplauso al Señor en esta noche. La fidelidad de Dios, aleluya, parece que el tiempo avanza y el momento oportuno parece que se está perdiendo. Pero usted y yo tenemos que entender que Dios es fiel. Él nunca llega antes, Él nunca llega después. Él es oportuno socorro para nuestra alma. Segundo, además de recordar la fidelidad de Dios, tendremos, hermanos, que alimentar nuestra fe a través de la palabra del Señor. Amén. Tenemos que alimentar nuestra fe. Jesús les dice a los discípulos que estaban sorprendidos cuando aquella higuera se marchitó. Mire, quizás cuando yo leo este pasaje pienso de alguna forma que los discípulos no dudaban en que la higuera fuera perdiendo su color, que su verdor, que fuera perdiendo, aleluya, su apariencia y se fuera debilitando con el tiempo. Amén. Pero en lo que a ellos les sorprende es que en el momento mismo en que Cristo le dice esta palabra a la higuera se marchita. Amén. Es decir, no fue un proceso, fue en el instante. Dice la Biblia: inmediatamente. Amén. De inmediato la higuera se marchitó. Y cuando los discípulos vieron esto, la Biblia dice que quedaron asombrados. Y tanto era su asombro que comenzaron a hacer preguntas. Amén. Comenzaron a hacer preguntas. Y su pregunta fue: ¿cómo se marchitó tan rápido la higuera? Amén. Y Jesús fue muy conciso en su respuesta. Y aquella respuesta fue la siguiente. Les dijo el Señor: la verdad, les digo la verdad, si tienen fe. Amén. Si tienen fe. Además de recordar la fidelidad de Dios, nosotros, hermanos, tenemos que saber alimentar nuestra fe. No podemos nosotros dejar de alimentar nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser alimentada. Tenemos que ser fortalecidos en nuestra fe. Es como el cuerpo. Amén. Es como el cuerpo. Usted necesita alimentar su cuerpo. ¿Para qué? Para fortalecer su cuerpo. Para que su cuerpo pueda funcionar.
para que su cuerpo pueda desarrollarse con normalidad, para que usted pueda tener capacidades físicas, aleluya, y desempeñarse en el área donde usted tiene que desempeñarse, hermanos. Usted necesita fortalecer su cuerpo, usted necesita alimentar su cuerpo. Si usted no alimenta bien su cuerpo, usted no va a poder generar como usted debe de hacerlo, como usted quisiera hacerlo. Le van a faltar las fuerzas, usted va a enfermar, su cuerpo se va a deteriorar. Un niño que no está siendo bien alimentado no se puede desarrollar intelectualmente como debe de hacerlo. Está comprobadísimo. Se necesita el alimento para que el cuerpo sea fortalecido, y como consecuencia de esto el cuerpo pueda ayudarnos a alcanzar los planes que tenemos en la vida. Lo mismo sucede con la fe. La fe necesita ser alimentada. La fe necesita ser fortalecida. Necesitamos nosotros alimentar la fe con la palabra del Señor. La Biblia dice que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. La fe se alimenta a través de lo que nosotros escuchamos. Y la pregunta aquí es, ¿qué es lo que nosotros estamos escuchando? ¿Qué es lo que nosotros estamos escuchando? Porque a veces queremos nosotros alimentar la fe con cosas que no, aleluya, no están edificándonos, con cosas que no están llevándonos, aleluya, a un grado de fe mayor, amén. Y no me estoy refiriendo solamente a cosas, aleluya, que usted escucha allá afuera. A veces estamos expuestos a mensajes en la televisión, a predicaciones a través de la radio, aleluya, a situaciones, hermanos, que hablan de cualquier cosa menos de cosas que alimentan la fe. Necesitamos alimentar nuestra fe, porque la fe necesita ser fortalecida. Los discípulos, cuando entendieron esto, le dijeron al Señor: aumentanos la fe. Queremos aumentar nuestra fe, nuestra capacidad de creer. Nuestra capacidad de creer. Jesús se acerca a un padre de familia cuando éste discutía con los discípulos. En Marcos capítulo 9. La Biblia dice que un padre había traído a sus discípulos a su hijo que estaba endemoniado. Y cuando estaba ahí discutiendo con los discípulos, se acerca a Cristo y le dice: ¿qué está pasando? Y entonces el padre rápidamente responde y le dice: es que traje mi hijo endemoniado a tus discípulos, pero no pudieron hacer nada. Amén. Y entonces Jesús empieza a dialogar con el padre. Y entonces Jesús le dice al padre: bueno, ¿desde cuándo está tu muchacho de esta forma? ¿Desde cuándo está pasando esto? Y el padre responde: Señor, es una situación con la que hemos lidiado desde que era niño. Desde que era un niño estamos lidiando con esta situación, pero estoy desesperado. Quiero que esta situación se resuelva de una vez. Y la Biblia dice que Cristo le dice: cree. Y ahí es donde tenemos nosotros que examinarnos, que darnos cuenta. Tenemos que poner atención a la fe que nosotros estamos abrazando. Porque cuando el padre de familia es confrontado con esta realidad, él mismo se da cuenta que no había fe en su corazón. Él mismo descubre, aleluya, que no hay fe en su corazón. Y vaya que Cristo dijo que para mover montañas todo lo que necesitabas era una montaña, una fe como un grano de mostaza. Amén. Como un grano de mostaza, tan pequeñito. No se necesita una super fe. No se necesita una mega fe. Todo lo que tú necesitas, aleluya, es tener fe como un grano de mostaza. Y si tú tienes fe como un grano de mostaza, dice el Señor, le dirías a este monte: ¿sabes qué? Ya no quiero que estés delante, quiero que te quites, quiero que te vayas, y aleluya, y te eches al fondo del mar. Y la Biblia dice que Jesús dijo, aleluya, y eso sería hecho a través de la fe. A través de la fe, amados hermanos, podemos ver las cosas mayores a las que Cristo nos ha llamado. Jesús le dijo a sus discípulos: ¿quieren saber cómo sucedió esto? Pues tengan fe. Porque cuando tú tienes fe,
Aleluya, la Biblia dice, hablando Cristo al padre de familia, que respondió: Señor, ayuda mi incredulidad. Y entonces Jesús le dice: quiero decirte una verdad, para el que cree, todas las cosas le son posibles. Todas las cosas le son posibles. Cuando nosotros nos aferramos a la fe y alimentamos a la fe. Por eso es bueno, hermanos, dedicar tiempo a la lectura de la palabra del Señor. Amén. Por eso es bueno, aleluya, que nosotros tomemos un tiempo para escudriñar la palabra de Dios y alimentarnos, porque es a través de la palabra, es a través de la enseñanza, estar en la casa de Dios, aleluya. Cuando usted viene a la iglesia, yo les he dicho en otras ocasiones, cuando usted trae a su familia a la iglesia, usted va, aleluya, sus hijos, su familia va a recibir palabra de Dios. No estamos, aleluya, entreteniendo niños los martes en los programas de Royal Ranger o Missionet. No estamos entreteniendo niños, aleluya, en el área de Children Church ahora mismo. No estamos entreteniendo niños en las clases de escuela dominical. Aquí lo que estamos enseñando es palabra de Dios, porque la palabra de Dios alimenta el alma y fortalece la fe. Y si queremos nosotros fortalecer nuestra fe, necesitamos llenarnos de la palabra del Señor. Cuando la palabra de Dios llega al corazón, la palabra de Dios, hermanos, provoca fe en el corazón. Amén. Cuando la palabra de Dios es recibida en el corazón, la palabra de Dios, aleluya, siembra una semilla y esa semilla da fruto de fe. Usted va, aleluya, a la escritura en Marcos, en el capítulo 5, cuando aquella mujer que detuvo el caminar de Jesús a la casa de Jairo, la Biblia dice, como en el verso 24, que mientras Cristo caminaba, la Biblia dice que una mujer que tenía flujo de sangre por 12 años, había sufrido mucho. Dice que llegó a donde estaba Jesús y extendió su mano para tocar el manto del maestro, porque ella había dicho: si tan solo tocare su manto, escucha esto, seré sana. Ella había dicho. ¿Quién se lo había dicho a ella? ¿Cómo fue que ese grado de fe llegó al corazón de esta mujer? ¿Cómo fue posible que esta mujer creyera que no era necesario que Cristo volteara y pusiera sus manos sobre ella? Aleluya. En cierta ocasión Cristo escupió en tierra, hizo lodo y lo puso en los ojos de un ciego para que recibiera un milagro. En otra ocasión Jesús tocó a un leproso, aleluya, que sentía que Cristo sería otro más, aleluya, que no quería ayudarlo, pero la Biblia dice que Cristo le dijo: quiero ser limpio, y lo tocó. Jesús pudo haber hecho eso mismo, pero la fe de esta mujer la llevó a creer, aleluya, que tan solo tocando el manto del maestro, ella recibiría su milagro. Esa clase de fe, hermanos, se genera cuando usted escucha la palabra de Dios. Porque si usted va a la Biblia, se dará cuenta que esta mujer había oído hablar de Jesús. Y cuando usted oye hablar de Jesús, cuando usted oye hablar de Cristo, ¿sabe qué es lo que nos dice la Biblia de Jesús? ¿Sabe qué es lo que habla la palabra de Jesús? Usted va al libro de Génesis, usted va al Apocalipsis, usted va a los Salmos, usted va al Evangelio, usted va a los profetas, usted va a las epístolas. Aleluya, la Biblia entera nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando tú oyes hablar de Jesús, aleluya, inevitablemente tu corazón se llena de fe. Y cuando hay fe en el corazón, para el que cree, todas las cosas le son posibles. Hay que creerle al Señor. Hay que creerle al Señor. Recordar la fidelidad. Alimentar nuestra fe. Pero también, amados hermanos, hay que tomar una decisión de creer en Dios y en sus promesas. Tomar una decisión de creerle a Dios y a sus promesas. ¿Por qué hablo de tomar una decisión? Tenemos que ser determinados a la hora de creer. Tenemos que ser determinados a la hora de creer. La determinación va de la mano,
aleluya, de nuestra fe. Aleluya, Abraham determinó creerle a Dios, aún a pesar, aleluya, de la circunstancia que agobiaba su vida al saber que su hijo tendría que ser sacrificado. Aleluya, Habacuc determinó creerle a Dios, aun cuando no hubiera, aleluya, aunque la higuera no floreciera. Usted recordará ese capítulo 3 de Habacuc. Aunque la higuera no florezca, versículo 17, aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque los labrados no den mantenimiento, aunque no haya vacas en los corrales, dijo Habacuc, yo he determinado algo, yo he tomado una decisión, aleluya, yo mi fe no va a menguar, porque no veo el producto del olivo, aleluya, mi pasos de fe y de obediencia al Señor, aleluya, no van a dejar de darse, aun cuando yo vea, aleluya, que las circunstancias parecen no ser favorables. Yo he determinado algo, aleluya, aunque todo esto falte, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Bendito el nombre del Señor. Una determinación como esta es la que debe de haber en el corazón de cada uno de nosotros. La duda llega, pero la duda, hermanos, aleluya, se va cuando usted recuerda la fidelidad de Dios. La duda llega, pero la duda, hermanos, no toma lugar ni ventaja cuando usted alimenta su fe con la palabra de Dios. La duda llega, pero la duda, amados hermanos, no puede permanecer si usted está determinado a creer. Usted está determinado a creer que Dios, aleluya, cumple sus promesas. Póngase de pie, por favor, conmigo. Usted está determinado a creer que Dios cumple sus promesas. Aleluya. Y vieron la higuera secarse en el momento. Y aquellos hombres dijeron, ¿cómo fue que sucedió esto? Jesús les dijo, si tienen fe y no dudan. Si tienes fe y no hay duda en tu corazón. ¿Se imagina usted caminando hacia un monte? Hacia un lugar donde Dios te dice, cuando llegues a la cima me tienes que sacrificar a tu hijo. Amén. Y de pronto escuchar la voz de tu hijo que te dice, papá, ¿sabes qué es? Parece que se nos ha olvidado algo. Qué despistados somos. Nos trajimos el fuego, nos trajimos la leña, nos trajimos el cuchillo, nos trajimos todo lo necesario para el sacrificio, pero se nos olvidó pasar por los corrales. No nos trajimos al cordero para sacrificar. En esos momentos, hermanos, en esos momentos cuando la duda quiere tomar lugar, Abraham le dijo a su hijo, no te preocupes, hay que estar determinados. Yo no sé, aleluya, cuál sea la cima a la que tú tengas que llegar, pero lo que sí sé es que si tú crees y no dudas, la Biblia dice que cosas mayores de las que Cristo hizo, ustedes también harán. Usted va a ver cosas mayores en la vida de su familia. Usted verá cosas mayores en su matrimonio, en sus finanzas. Usted verá cosas mayores. Estamos pasando por momentos, hermanos, difíciles. Estamos pasando por momentos complicados. Dios lo sabe. Pero Dios ha querido darnos una verdad espiritual. Y esa verdad no cambia. Esa verdad está ahí, esperando que tú lo creas. Esperando que tú la tomes. Esperando que tú, aleluya, te aferres a ella. Que tú te aferres a ella. Y Jesús le dice a sus discípulos, si tú crees y no dudas, tú lo vas a ver. ¿Te sorprendió lo de la higuera? Pedro, Juan, quedaron sorprendidos con lo de la higuera. Yo les digo a ustedes, mayores cosas que estas ustedes van a poder ver. Ustedes van a poder ver.
pero tienen que creer. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos ahí donde estamos? Y ahí donde está, usted le dice al Señor: Señor, yo quiero que tú me ayudes a creer. Yo quiero que tú me ayudes a creer. Yo quiero que tú me ayudes a avanzar. Yo quiero ver cosas mayores. Yo quiero ver cosas mayores en mi vida. Quiero ver cosas mayores en mi ministerio. Quiero ver cosas mayores en mi trabajo. Quiero ver cosas mayores en mi hogar, en mi familia, con mis hijos. Hay 3 pasos que tenemos que hacer: recordar la fidelidad de Dios, ejercite su corazón y su expectativa, recordando lo que Dios ha hecho con usted hasta este momento. No son nuestras fuerzas, no ha sido nuestra capacidad, no ha sido nuestra habilidad, ha sido la fidelidad de Dios la que nos ha traído hasta aquí. Y si habremos de avanzar, es porque Dios seguirá siendo fiel. Que no le quepa duda. Recuerde la fidelidad de Dios sobre su vida. David la recordaba y decía: joven fui y ahora soy viejo. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Eso es fidelidad de Dios. Esa es la clase de fidelidad de nuestro Dios. Dios quiere mostrar su fidelidad una vez más en tu vida. ¿Por qué no le dice ahí donde está: Señor, ayúdame a no olvidarme de tu fidelidad?